Buenas tardes. Hola Yuri, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gloria a Dios. Buenas tardes, profe. Hola, buenas. Sergio, a mí no se me ha olvidado lo del libro, ¿viste? Buenas noches, profe. Muchas noches. Tenemos es que ver a ver cómo nos vamos a encontrar en la universidad para llevarles los libros. Vale, sí, señora. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Hola, Cris. Bien, nuevamente. Buenas, ¿cómo están? Es que quería pedirte un favor porque tengo una modificación en la sustentación hoy por un invitado muy especial que tenemos. Entonces, el último grupo, se supone que el 16 es el de comunicación. Sí, ¿Habrá algún problema que lo ponga de segundo o de primero? no sé, Luis Miguel no está, Luis David no está para que nos cuente los que están de comunicación. Estamos hablando todavía de la exposición que falta, ¿cierto? Sí, señora. Entonces es Luis David, Camila, Andrés, Ajá. Felipe, Valeria y Gerson. Yo creo que ya está Gerson por aquí. No he visto a Cami. Cami todavía está muy aquí ya está Cami. Ya le pregunto a Cami. Bueno. Bueno. Hola, Margaris, buenas noches. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Lilibet. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, Shirley. ¿Tú estabas ayer con... Dime, Shirley, profe. ¿tú estabas ayer en la clínica con Sí, tu- señora. ¿Cómo siguió Sí, tu señora. hijito? ¿Qué Luis pasó? David, ¿cómo estás? Me pregunta la profe. Aún seguimos aquí. ¿Están ahí? Seguimos aquí. Ay, ¿qué ha pasado, Dios? Está muy bien, gracias a Dios. Ya le tienen controlado el dolor. Inicialmente el diagnóstico era apendicitis, pero ya la descartaron, entonces están en más estudios. Ah, ok. Porque También, pues no va a entrar hoy, pero ya asumió su cargo como decano de contaduría. Entonces, tenemos esas dos cabezas, pero hoy viene el ingeniero César a compartir con nosotros y agradecerle a Lina Rondón de Administración que nos trae hoy un invitado muy, muy interesante. Entonces, Perfecto, profe. O sea, perdóneme, yo la interrumpo. La agenda es terminamos exposiciones y empezamos con el invitado. sí, señora, ¿Sí? esa es la Perfecto. agenda. Correcto. Listo. Entonces, vamos aquí a alistar el cronómetro. En este momento son las 6:09 minutos de la noche. Para recordar los grupos, como son de 6 personas, tienen 25 minutos. Comunicación tiene 25 minutos. Entonces, tenemos un libro maravilloso que se llama Verónica decide morir. Bueno, siendo las 00. Bienvenido a Comunicación esta noche con Verónica decide morir de Paulo Coelho. Se nos cayó la emisora. No, ahí está él, solo parece que el No, tema del audio, pero sí él noches. está, ahí está. Buenas, Profe, buenas. sí, es que pena, estamos organizando por internet quién comienza porque hace falta uno de nuestros compañeros. Ok, listo. Me salen aquí los admitidos para la sala, no sé si alguien más esté admitiéndolos. No, tranquilo, nosotros nos Yo los estoy encargamos de admitiendo, tranquilo. Ah, bueno.
Sí, de la puerta tú te puedes despreocupar. Gracias. Bueno, como bien vemos, el libro que leímos o que vamos a exponer el día de hoy se llama Verónica decide morir, de Paulo Coelho. Y bueno, nuestro compañero Andrés está conectado. Yo voy, Luis. Buenas tardes. Buenas, vale. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. señorita. Claro. Bueno, es que tengo la señal un poquito mala, entonces si prendo la cámara se me corta la llamada. Perfecto, dale. Bueno, buenas tardes. Ya pues mi compañero nos presentó. Vamos hoy a hablarles sobre Verónica decide morir, de Paulo Coelho. Inicialmente yo pues voy a hablarles un poco de la vida de él. Él nació el 24 de agosto de 1947 en Río de Janeiro. Es novelista, dramaturgo y letrista. Es brasileño. Es uno de los escritores más leídos del mundo. Ha vendido mucho, ha vendido más de 150 libros vendidos en más de 150 países y se ha traducido a bastantes lenguas, pues han sido 80 lenguas a las cuales se han traducido los libros que él ha vendido actualmente, hasta la fecha. Desde octubre de 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las Letras, ha recibido destacados premios y reconocimientos internacionales, como lo fue la prestigiosa distinción de, bueno, no sé pronunciar esto, Luis me corregirá, Chevalier del Lord, ay, me pasaste, Luis. ¿Quién está manejando la llamada? Chevalier del Orden Nacional de la Legión Honneur del gobierno francés. La medalla de oro de Galicia y el premio Crystal Award que concede el Foro Económico Mundial, entre muchos otros premios que ha tenido, pero pues decidimos elegir estos premios para comentarles. Bueno, pues los ha obtenido también gracias a su éxito y a la forma en la que escribe el señor Paulo Coelho. Siguiente. Aquí sí va mi compañero Andrés. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poquito pues, sobre otras obras que ha tenido Paulo Coelho, como lo es el Diario del Mago o El Peregrino. Esta historia de Paulo Coelho narra experiencias durante la peregrinación. Bueno, fue uno de los primeros libros que él escribió, cabe destacar. Él descubre, que el extraordinario se encuentra en camino de las personas comunes, más o menos, o no más o menos, sino él escribió en el año 1987. También escribió El Alquimista, que él refleja ahí sus experiencias en alquimia, que llevó durante muchos años en alquimia, lo escribió en el 1988. Libros como Brida y como otras obras como Las Valquirias, a las orillas del río Piedra, Me senté y lloré, Adulterio, y bueno, y entre muchas obras que las escribió de los 90 hasta el 2014 más o menos. Siguiente, Luis, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, ya hablando de Verónica decide morir, tenemos pues como nuestra sinopsis, la cual dice, el libro habla de una chica de 24 años aproximadamente, cuya vida era bastante tranquila, contando con pues un empleo estable, un hogar, familia y destacada por su belleza. Pero pues todo esto empieza a cambiar en el momento que ella ve que su vida no tiene sentido, que a pesar de tenerlo todo, entre comillas, pues no tiene un rumbo, no sabe qué hacer con su vida, o pues no, sí, no tiene sentido. Por lo que pues su decisión es quitarse la vida. Pues ahí es cuando empieza ya a desarrollarse la historia, cuando pues da un giro inesperado, despierta internada en el hospital psiquiátrico Billet, pues, donde conoce a ciertas personas que le ayudarían en todo su proceso y empezaría a encontrar nuevas vocaciones y nuevos sentidos
en la vida. Ah, pues esos sentidos ahí nos deja, o el libro nos lleva a la intriga de si esos sentidos que encontró los podrá disfrutar el resto de su vida o efectivamente muere en el proceso de encontrarlos. Siguiente. Bueno, hablamos de personajes, los dividimos en dos tipos, que son los principales y secundarios. Principales tendríamos tres, que son Verónica, que es el personaje principal, como ya dije, una chica de 24 años, cabello largo, un poco oscuro, estatura mediana y tez blanca. Pensaba que ya había logrado todo en la vida, hasta que esta misma le dio un giro inesperado. Luego está Edward, hijo del embajador de Yugoslavia en Brasil, una persona con facilidades de dinero, con ganas de estudiar, facilidad de lenguas, quien a pesar de todo eso, de tenerlo todo, decide crear su propio mundo en su cabeza. Luego está Mari, con una familia, pues quienes la querían, y perteneciente al grupo Fraternidad, el grupo de internados en Villa que permanecían allá a pesar de estar pues curados de algún modo. Luego, como personajes secundarios, tendríamos al doctor Igor, que es el director del hospital Villa, quien usa a Verónica como una prueba para demostrar y concluir su tesis. Y por último estaría Setka, que es una mujer entre 34 y 35 años. Fue la primera persona con la que Verónica habla en el hospital, ingresada pues, en el hospital por depresión. Bueno, brevemente hablo sobre los contextos sociales, o bueno, contexto social, religioso y político en el que se desenvuelve la historia de Verónica. Esta historia se desenvuelve en la capital de Eslovenia, y digamos cronológicamente, que ya mi compañero lo va a profundizar, es a finales de los años 90. Eslovenia antiguamente hacía parte de la antigua Yugoslavia, la cual era conformada por ciertos países que hoy se conocen como Croacia, Serbia y Montenegro, Bosnia-Herzegovina, y esta zona ha tenido últimamente, digamos que en los últimos 100 años, ha tenido un cierto contexto de violencia, de independencia, es decir, estos países son prácticamente. Y también, pues eso le da a la historia un contexto en el que, a pesar de que no es pobre, porque pues Verónica en ningún momento tiene de pronto altercados económicos ni nada de esto, y de hecho Eslovenia no es un país pobre tampoco, sí hay como un cierto matiz de zozobra y de incertidumbre, no por la situación del país en sí, sino por sus vecinos, porque es decir, el Eslovenia hacía parte de la Yugoslavia, pero después de la independencia, pues los demás países han vivido unas guerras que también han afectado indirectamente la estabilidad económica y política de Eslovenia. Eso también a lo mejor influye a que Verónica pues tenga una visión diferente de su vida y del entorno, como digo, a pesar de que no era pobre, porque en ningún momento tiene necesidades que no sean cubiertas. De pronto sí hay algo que le hace falta y que a lo mejor el país en ese momento no se encuentra en condiciones de ofrecer algo más allá que a lo mejor un buen trabajo. A nivel religioso, pues Eslovenia es un país católico, y la obra bueno, ya lo voy a profundizar al final, Paulo Coelho siempre tiende a dar una clase de mensaje esperanzador a través de las creencias religiosas.
que eso pues ya lo vamos a profundizar al final. Bueno, retomamos nuevamente con los contextos, en este caso el contexto físico, que serían tres, o pues como los más importantes serían tres. El primero sería Ljubljana, en Eslovenia, ciudad donde se encuentra ubicado el Hospital Billet. Segundo sería el cuarto, el convento, pues lugar donde Verónica decide quitarse la vida. Y el tercero sería el hospital psiquiátrico Billet, pues donde internan a Verónica y conoce y se desarrolla toda la historia. Luego tendríamos el contexto cronológico. La obra está situada en el año 1997, dando inicio a esta historia el día 11 de noviembre, cuando Verónica decide morir. Bueno, si lo analizamos en un contexto psicológico, vemos que el libro nos refleja tres enfermedades importantes. La primera es el síndrome del pánico, en el cual pues, se ve reflejado en Marie, que fue ingresada en Billet por padecer de esto, el cual este síndrome se caracteriza por generar una angustia extrema en las personas que la padecen. Ella necesitaba de alguien que la acompañara constante, luego pues ya que sentía que su hogar se volvía pequeño, que la estaba asfixiando. Luego tenemos la depresión, a mi parecer pues reflejada en Verónica, quien no le encontraba sentido a su vida, aún teniendo todo, no se sentía satisfecha, pues hasta el punto de querer morir. En este caso la depresión es una enfermedad clínica, es que afecta al cerebro y hace que la persona pues, bueno, se sienta triste o hundido. Y por último, tendremos la esquizofrenia, la cual se refleja en Edward, quien por demostrar el amor a sus padres deseaba abandonar su sueño de ser pintor, pues lo cual lo convierte nuevamente en un ser introvertido y a lo que él decide crear su propio mundo en la cabeza. Bueno, tenemos el tipo de narración. Se narra por medio de diálogos en tercera persona. Se tiene un narrador que conoce a cada una de las personas, desde su pasado hasta sus propios pensamientos, pero relata la historia de manera descriptiva y objetiva, pero sin interrumpir en ella. Y pues a qué se le conoce este narrador, se le conoce como un narrador omnisciente, el cual pues conoce la profundidad de los personajes, pero nunca se involucra en la historia. Y luego tenemos el mensaje. Pues el mensaje lo tomé en dos palabras y luego quiero dar como el mensaje que me dio a mí. Y la primera palabra es: nadie puede juzgar, solo uno sabe la dimensión de su propio sufrimiento o de la ausencia total del sentido de su vida. Y luego está ser consciente de la inevitabilidad de la muerte incrementa nuestras ansias de vivir. Bueno, para mí, pues personalmente, es un mensaje contundente que deja esta obra ahí. Y es porque a veces nos preguntamos, o no sé si se lo han preguntado, pero ¿cuántas veces como que sientes que tu vida no tiene más sentido, como que no sabes qué hacer, ¿sí? Como que quedas estancado, o pues alguna vez en mi vida me ha pasado. Pues no sé, la verdad, este libro a mí me dejó la enseñanza de que te da dos caminos. El camino fácil, pues fácil entre comillas, porque la verdad, decidir morir o suicidarse no es una decisión fácil, pero para muchas personas piensan que es el camino fácil, pues simplemente que tocar el vacío y que ese vacío te impulse a salir adelante, a encontrar nuevas cosas,
nueva vida, nuevos gustos, nuevas personas. Entonces, para mí, pues, es como el mensaje ven, no todo está perdido. Tú tienes la oportunidad de seguir adelante, entonces hazlo. Y lo demuestran en el sentido de, a ella le dijeron que iba a morir, y ella empezó a vivir cosas que nunca había vivido. Pero al final, pues, eso es un spoiler, al final no muere. Todo era un engaño de un estudio realizado por el doctor, y lo que quería era analizar cómo reaccionan las personas al saber que está a punto de morir. Y en este caso, pues, creo que es lo que todos haríamos, ¿no? Si tú sabes que vas a morir, o te echas a la pena o vives tu vida de diferente manera. Pero ¿cómo así no se murió? No, no, al final. O sea, ¿no estaba deprimida o sí estaba deprimida y la estaban tratando? Estaba deprimida y la estaban tratando. Es como decir a ti, es un ejemplo, ¿no? Dios quiera Sí. nunca pase, pero tú te deprimes y decides quitarte la vida y Ajá, te tomas te das sobredosis de algo. ajá. A ella la salvaron, pero Ah. lo que el doctor quería era como Gerson, que, no se lo cuente. Que se lo Ay, no, lea. claro. Claro. Que se lo lea. Ay, No, no, no. todos los demás contaron. No, bueno, no, que se lo lea. bueno, después si se lo quiere leer, no hay problema, pero Gracias, bueno, en Gerson. pocas palabras, Se llama maldad. lo que él quiso fue trabajarle la mente, sonará feo, Ok, pero pues le trabajó la mente para que ella viviera o para ver ok. cómo reaccionaba ella al saber que iba a morir. Y es que yo te pregunto, si a ti te dicen que te vas a morir en una semana, ¿tú cómo reaccionas? No sé, no, eso lo hablamos luego, pero es muy duro, sí. Vea, Exacto, pues toca entonces, leerlo, toca leerlo. exacto, entonces más o menos eso. Gracias. 17 minutos. Uy, Fui yo, disculpen, fui yo. Sí, señora. bueno, ya el género sería novela, y pues ya Cami les habla de eso. Buenas noches para todos. Cami. Bueno, el género literario es la novela y para poder hacerles un recuento rapidito de qué es la novela, es una obra literaria de carácter narrativo. Está escrito en prosa y narra hechos de ficción o hechos reales, ¿no? Hay diferentes tipos de novelas, que son la novela corta. Si quieres puedes pasar la diapositiva, por favor. Novela corta, la novela pintoresca, la novela picaresca, perdón, y la novela de terror. ¿Qué pasa? Para darle rapidito sentido a cada una de ellas, la corta, pues el mismo nombre lo dice, se caracteriza por eh, la menor extensión. En la picaresca aparece pues el protagonista, es como el que sus hechos dentro de la novela son jocosos, ¿sí? La novela de aventura resalta emociones como el peligro y la valentía. En la novela de terror están el miedo y la angustia. A veces el suspenso prevalece en alguna de ellas. Y pues la novela psicológica, que pues es la que se encarga o se caracteriza e interiorizar el personaje, las emociones, lo que piensan, cómo actúan. Y pues el ejemplo claro de nuestro análisis del libro viene siendo una novela psicológica, ¿sí? ¿Por qué Pablo Coelho, antes de continuar ya para terminar mi pedazo, por qué Pablo Coelho muchas veces, y me lo pregunté mientras lo estaba investigando, por qué era novelista? ¿Por qué novelista? Básicamente, la persona que es novelista centra el esfuerzo de la trama complejamente y le da giro a sus obras. Entonces, eso es lo que básicamente un novelista hace, independientemente de en qué tipo de novela o en qué tipo de novela sí se refleja la obra, ¿no? Ahora sí. Gracias, Cami. Profe, qué pena, ¿cuánto nos queda de tiempo? 5 minutos.
Ok, compañero Andrés, si quieres, haz el comentario que querías hacer y ya continúo yo. Sí, no, rapidito, como un paréntesis, quería comentar algo sobre el libro en sí, o una historia que está dentro del libro, que me pareció muy interesante y en lo personal creo que puede interesar mucho. Y es una historia que le cuenta una interna a Verónica, de que pasó en un reino, que una bruja hechizó un reino, que donde bebieran de una fuente se iban a volver locos. Entonces, al no haber agua, pues la gente del pueblo empezó a tomar de esa agua y se iban volviendo locos, menos el rey y la familia del rey, porque ellos tenían su propia fuente. A lo largo del tiempo, el pueblo empieza a ver como al loco al rey, y el rey pensaba que los locos eran ellos, ¿sí me hago entender? Entonces, la familia del rey también decide como que ya estaba tan aburrido de que todos los echaran de locos a ellos, también toman agua de esa fuente maldita, y al último, el único que queda, entre comillas, cuerdo es el rey. Entonces la gente ya no se sentía cómoda con lo que el rey pensaba, porque ellos decían que el rey era el loco, y el rey a lo último decide tomar de esa misma fuente. A lo que hoy es que muchas veces nosotros pensamos que las personas están locas, pero uno no sabe lo que están viviendo ni lo que están pensando. Ya, era solamente esa cosita y ya. Luis, si puedes Gracias, seguir. Andrés. Bueno, ya para concluir, más que hablar del libro en sí, quiero hablar un poco del autor, y resulta que Paulo Coelho es controversial. En el ámbito literario hay muchos escritores que critican a Paulo Coelho, pero pues digamos que mi deber ahorita en esos comentarios no es tampoco echar por tierra el trabajo de Paulo Coelho, ni tampoco hablar mal, porque de hecho yo he leído a Paulo Coelho y pues las historias que él cuenta me parecen bonitas, más que de pronto ser un material de estudio, porque si entramos a comparar, pues hay autores y hay novelas mucho mejor estructuradas, con más profundidad, pero Paulo Coelho tiene historias bonitas y hay un mensaje que en sus libros vale la pena de pronto rescatar. Eh, de pronto, no por nada es uno de los autores más leídos a nivel mundial. Resulta que, bueno, para empezar por lo malo, me encontré con un artículo que el escritor Héctor Abad Facholín se hizo en el año 2003 en la revista Malpensante, criticando a Paulo Coelho, diciendo que pues sus historias eran muy superficiales, que no había como una carga literaria que hiciera uno seguir al autor y interesarse por su obra. Y hay una frase que puso, bueno, que coloqué acá, escrita por Héctor, que dice: si fueran libros profundos, complejos literariamente, con ideas serias y bien elaborados, el público no los compraría, porque las masas tienden a ser incultas y a tener muy mal gusto. Y si de pronto, bueno, más bien esta crítica se dio porque hubo en un momento en el que la escuela literaria brasilera postuló o invitó a Paulo Coelho a ser parte de esa academia, y pues muchos escritores salieron a criticarlo y dijeron que no era justo que colocaran a Paulo Coelho en un círculo tan importante de escritores como lo era ese. Sin embargo, pues por otro lado, más que de pronto yo criticarlo, como dije, pues yo no leí todas las obras de Paulo Coelho, pero al menos sí he leído dos, y de esta también. No me la leí completa, pero sí alcancé a leer más de la mitad del libro. No es malo, pero la única manera de averiguarlo es directamente leyéndolo. Algo también a tener en cuenta es saber de dónde viene Paulo Coelho. Él no, digamos, en sus inicios tuvo una juventud un poco controversial, porque él lo podemos categorizar como un hippie. En los años 70 él escribía para una revista que se llamaba Apomba, la columna que escribía Paulo Coelho
era esotérica, hablaba de temas de misterio y esta clase de cosas, y por otro lado, digamos que él vivió la época de la dictadura en Brasil. En ese entonces él era músico y tuvo la oportunidad de conocer a este señor que vemos aquí, que se llama Raúl Seijas, que era compositor y productor musical, y Paulo Coelho tuvo la oportunidad de hacer temas de rock brasileros. También hizo traducciones de canciones a portugués, y digamos que él, esa época de hippie, por decirlo de alguna manera, tuvo unas vivencias que pues a él lo marcaron en su vida, y que también contrastándolo con la realidad social que vivió en ese momento en Brasil, pues nos ayuda un poco a comprender por qué Paulo Coelho escribe como escribe, y por qué hace lo que hace. Algo que sí me gustaría rescatar de Paulo Coelho es que si uno no tiene el hábito de leer, y pues siempre le aconsejan a uno leer libros, no sé, El Quijote o García Márquez, que son libros un poco densos, a mi parecer. Sería bueno comenzar con Paulo Coelho. Paulo Coelho no es complicado, Paulo Coelho es muy fácil de leer, tú te lees un libro en un día, y eso te puede impulsar. Pues digo yo, en algún momento cuando leí Paulo Coelho, estaba precisamente comenzando, pero la idea es eso, que sea un abrebocas al mundo de la literatura, y no quedarse como en el autor. Como dije, pues hay autores un poco más complejos, pero creo que el papel de Paulo Coelho en el mundo literario es importante por el hecho de que es simple, y la gente puede comenzar por ahí. Entonces, nada, Bien. si no puedo decir que es malo o es bueno, la invitación es a que lo lean, y específicamente esta historia de Verónica es bonita y tiene un mensaje. Igualmente, la particularidad de Paulo Coelho es que las historias no son rígidas, en el sentido de que también son simples. En el momento en que lo lees, puedes tú tener una interpretación del libro personal, dependiendo de tu realidad psicológica, o ya, digamos, por el lado subjetivo, puede tener un significado diferente para ti. Muy bien, Lucho. 28 minutos. Bueno, es que justamente es eso, a Pablo Coelho lo critica mucha gente, muchos escritores, pero él escribe bien. Es una lectura sencilla del lenguaje cotidiano, con mensajes filosóficos, espirituales, una venta absolutamente espectacular, inigualable. Así es que si hay que empezar a leer, yo preferiría que la gente estuviera leyendo, hacer esa dinámica de la lectura, así no estuviéramos leyendo Hamlet, pero igual es importante leer. Muchas gracias al grupo de comunicación. Señor. Contigo una cosita. Señor. Es que pues, ya Felipe es con nosotros. Sí. Pero pues, lo que pasa es que él no habló, pues no se pudo presentar, no sé por qué, la verdad. Ayer yo ya tenía unos inconvenientes y no sé qué tan graves sean, no sé si sean graves, pero pues no he podido hablar con él y eso. O sea, él apoyó con todo el tema del libro, formación y todo eso, pero por ahorita la exposición no se ha podido Y también hizo presentar. las diapositivas. La verdad es que sí trabajamos mucho en equipo. Bueno, déjenme, yo hablo con él a ver qué pasa. Listo, Les agradezco su presentación, y aquí voy a ahorcar a un perro mío que está ladrando. Bueno, vamos con grupo 14. Ya llegó la niña que faltaba. Vale. Sí, ¿Ya llegó? profe, listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos con grupo 14. Gracias a comunicación, grupo 16. Entonces, ¿quién comparte pantalla? Vale. Mi compañera Catherine, profe. Yo levanto la manita.
Ahí está. Bueno, ya tienes posibilidad de compartir pantalla. ¿La están viendo, profe? Está cargando, sí señora, ya. Sí, ahí está. Ya. Pero empezaste el final. Sí, el diario de Ana Frank. Bueno, profe, primero que todo me disculpo porque es que no sé, no me quiere encender la cámara. Entonces me disculpo, perdón. Bueno, buenas noches para todos. Nosotros decidimos escoger el diario de Ana Frank. Los integrantes del grupo son Oscar Gómez, Miguel Gómez, Cristian Valencia, Caterina Olaya y Miguel Bustos, y mi persona, Zaira Gutiérrez. La biografía de Ana, más conocida en español como Ana Frank, nace el 12 de junio de 1929 en Belsen, y muere en 1945. Todavía la fecha no es exacta, no se sabe si fue en febrero o en marzo. Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank. La edición de su diario imitó, en donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, buenas noches. Yo les voy a contar la historia. Ana Frank, como la compañera lo dijo, es conocida por su libro, el cual pues era su diario. Era hija de Otto, un teniente en la Primera Guerra Mundial. Su hermana Margot era 3 años mayor. Tras la llegada de Hitler al poder, la familia tuvo que mudarse a Holanda debido a sus orígenes judíos. Ya cuando se instalaron, su padre abre la empresa Opta y Ana fue al jardín. Fueron unos años tranquilos hasta que en 1939 comienza la invasión nazi en Holanda. Cuando Ana tenía 10 años, su vida fue cambiando. Tuvo que dejar su escuela para ir al liceo judío por orden de los nazis. Perdió todo contacto con sus amigos, pero se fue adaptando poco a poco. Años más tarde, con la amenaza de los campos de concentración, la familia Frank intentaba llevar la normalidad dentro de las circunstancias. El 12 de junio de 1942, Otto le regaló un diario a Ana. Lo recibió muy emocionada, empezó a escribir en él su día a día. Un mes después, su hermana Margot recibió un requerimiento para los campos de concentración. Gracias a ello, la familia Frank adelantó los pasos para planear cómo se iban a esconder de la policía secreta. Otto había estado trabajando en un plan para que él y su familia estuvieran a salvo y lo llevó a cabo con la ayuda de 4 trabajadores. El 9 de julio de 1942, la familia Frank, simulando una huida a Suiza, abandona su casa dejándola patas arriba. Se escondieron en la casa de atrás. A finales de ese mismo mes, se les unió la familia Van Pet. Desde ese momento, el diario toma un papel importante, ya que se convirtió en un relato de la tragedia que vivieron durante 2 años. El 4 de agosto, gracias a un informador, los descubren y los trasladaron a un campo de paso. Y luego son deportados, y a Otto lo separan de su mujer y de sus hijas para nunca más volverlas a ver. Para ese tiempo, Ana ya había cumplido 15 años, edad que la salvó de la cámara de gas, pero fueron seleccionadas para un campo de los nazis, donde las raparon y les tatuaron en un brazo un número. Mediante sus malos tratos, las enfermedades fueron llegando. En febrero de 1995, mataron a 17,000 de los presos, entre ese
entre esos su hermana Margot, y una semana después muere Ana. Solo Otto sobrevive. A él le entregan el diario de su hija y después de quedar asombrado por su contenido, decide publicarlo en 1947 bajo el nombre La casa de atrás. Este libro es uno de los libros más leídos de la historia, ha sido traducido a más de 60 idiomas. Gracias. Profesora, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Cristian Valencia y les voy a hablar de dos personajes del libro. Como personaje principal tenemos a Ana Frank. Ella era una joven holandesa de origen alemán. Tenía 15 años. Es la hija más joven de la señora Edith Frank y Otto Frank. Ya como tal, un análisis de cómo era Ana, se percibe en el libro que era una persona muy carismática, encantadora, a pesar de pues todas las circunstancias como tal que ella sufrió, pues por todo lo de la toma nazi. Durante todo el relato, como tal, ella se muestra como una niña un poco despistada, pero ya adquiere cierto carácter y cierta madurez debido a las circunstancias. Ella como tal no tiene una conciencia política, pero empieza como tal a juzgar como tal los acontecimientos que le pasaron, cuestionando el antisemitismo, que como tal surgió en el siglo XIX, que fue como un rechazo como tal a la raza judía, como también cuestionó toda la parte del objetivo principal de la guerra. Empezó a tener una cierta desesperación, obviamente por el encierro, al momento que fue aislada como tal. Ana pues es enviada al campo de concentración en Belsen, Alemania, y muere antes de cumplir sus 16 años. Sácames, por favor. Otra personaje es Margot Frank. Ella es la hermana mayor de Ana, tiene 16 años. Como tal, el análisis de ella es una persona un poco callada, humilde, estudiosa, como por decir una forma un poco madura. A comparación de Ana, son polos opuestos. Se enfrentan constantemente debido al choque de personalidades de ellas. Margot fue la primera en ser enviada como tal a Belsen, fue solicitada por la Gestapo en Ámsterdam y como tal muere directamente del campo de concentración. Otro personaje es la señora Frank, o su nombre es Edith Frank en sí. Ella proviene de una familia rica como tal y ha pasado pues, la mayor parte de su vida en Alemania. Ana la cuestiona mucho por sus habilidades como madre. Dice que pues le hubiera gustado que yo hubiera sido como un poco más amorosa, más afectiva con ella en sí. Y ella fue como tal la mediadora en relación a las discordias como tal que había en el momento que ellos fueron aislados. Había muchos choques entre los adultos, todas situaciones. Ella como tal muere en Auschwitz, en la cámara de gas, años como tal después de que Margot y Ana fueron enviadas a Belsen. Otro personaje es el señor Otto Frank, que es el padre de Ana y Margot, y esposo de la señora Edith. Proviene de una familia rica. La mayor parte de su vida pues vivió en Alemania. Cuando Hitler tomó el poder en el año 1933, él como tal ya sabía lo que se veía venir y logró aislar a su familia en Ámsterdam, Países Bajos. Empieza como tal un negocio familiar de alimentos. Como tal, ya después de cierto tiempo, Ana le coge cierto aprecio a él y principalmente en el momento que fueron encerrados, lo catalogaba como un héroe, como tal a él, porque la cuidó mucho, demasiado. Como tal, él, como lo nombró mi compañera, él fue el encargado de publicar el diario y murió en el año 1980, más o menos, la década de los 80. Los Van Damme, como tal, el esposo, el señor Van Damme, ellos como tal vivieron con los Frank. Tenían un negocio de industrias de carne, ellos eran de origen alemán, de carne y salchichas. Como tal, él era catalogado por Ana como un sabelotodo, no le caía muy bien, pero pues lo pasaba, por decirlo de cierta manera. Él muere en la cámara de gas en Auschwitz, también como la señora Frank. Y la señora Van Damme, que es la esposa del señor Van Damme, también pues, alemana. Ella sí era de una familia humilde como tal, pero la catalogaba como una persona vanidosa y altiva. Una persona altiva es una persona que
humilla a las otras personas como tal por su situación social y económica. No la quería mucho, la verdad, porque pues decía que le coqueteaba demasiado al papá de ella, al señor Otto. Ella muere como tal en el campo de concentración en Belsen, también con Ana y Margot. Otros personajes son Peter Van Damme, que es el hijo de los Van Damme. Como tal se cataloga como una persona tímida, un poco callada, y pues logra tener un vínculo amoroso con Ana, ya hasta llegar al punto del contacto físico y sexual. Ya después Ana se aburre de él porque dice que es un buen joven, pero le hace falta como un poco de carácter y ya como tal no le gusta mucho. Otro personaje es Peter Chef. Él era un novio como tal, pues de una forma de Ana, desde 2 años antes de que ellos fueran enviados como tal a Ámsterdam o fueran escondidos. Y como tal el deseo que ella sentía hacia Peter Van Damme, ella lo asemejaba mucho a Peter Chef. En sí ella recordaba era Peter Chef en vez de como tal sentir un cierto amor por Peter Van Damme. Y eso es todo, muchas gracias. Buenas noches. Con el género literario. La siguiente. Pues digamos que el género literario, el nombre del libro es El diario de Ana Frank. El autor es pues Ana Frank. El género es narrativo. Cuando hablamos de narrativo significa contar o relatar acontecimientos que componen una historia. El libro, la nacionalidad es alemana judía. El tipo de obra es novela histórica autobiográfica. La novela autobiográfica se caracteriza por exponer información de la vida del autor. En este sentido, el autor de la obra narra diversos momentos de su vida, generalmente los que han dejado huella como logros, fracasos, enfermedades, pérdidas o historia de amor, entre otros. El espacio físico es el medio natural en el que sucede el relato. Entonces, el lugar donde nace Ana, la casa de Ana, el campo de concentración de Bergen-Belsen, Holanda, Ámsterdam, Alemania. El ambiente físico-temporal se refiere a la época histórica en la cual transcurren los hechos. Entonces, ese sería, Ana escribió el diario entre el 12 de junio de 1942, que es cuando le regalan el diario para el día de sus cumpleaños, hasta el 4 de agosto de 1944, el día que la Feldpolizei nazi arresta a todos los habitantes del anexo. El tiempo de un relato del diario de Ana Frank, la secuencia de la historia, las secuencias significativas son los conflictos propios de la narración y el cuento de Ana Frank que se presentan en una historia. 3 consecuencias de conflicto: el conflicto de persona consigo misma, la lucha intenta de Ana por los cambios físicos y mentales que sufre debido a su edad, al aislamiento y tedio por su reclusión en el anexo de secreto, con angustias, terror de ser delatados entre los alemanes. El conflicto de persona, o sea, personalmente con ella, la serie de confrontación de Ana y sus familiares con otros residentes en la casa escondida, de los otros asuntos personales de Ana debido al nacimiento y el encierro. El conflicto de personas con la sociedad, la persecución de los alemanes nazis y el horror de los campos de concentración del negocio. La estructura de la obra está compuesta por no está compuesta por capítulos, sino que tiene diferentes escenas, pero está compuesto solamente de un solo libro. Listo, compañero. Profesora, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Oscar Gómez. Voy a hablar sobre las conclusiones que pudimos deducir de este libro. Una de las más importantes es que, a pesar de que fue una historia de una niña de tan solo 13 años, quien únicamente contaba sus vivencias propias de una niña de su edad,
eh, sin darse cuenta nos estaba mostrando grandes rasgos de lo que estaba pasando a su alrededor en ese momento de ese espacio de tiempo tan importante que fue para el mundo como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso hace que el libro pase de ser de un género más o menos como didáctico ya a algo más informativo, más especial. Aunque a primera vista el libro pareciera que fuese algo sin mucha trascendencia, porque pues el título no habla de mayor cosa, sino simplemente el diario de una niña. Cuando uno empieza la lectura, empieza a verse inmiscuido en todo este tipo de asuntos propios de que generaba la persecución nazi hacia los judíos, lo que nos hace meternos en esa historia, digámoslo de una manera traumática y en un, y en un, es- perdón, bueno, en un desarrollo bastante traumático, pues viendo la manera de cómo tenía que sobrevivir esta familia bastante, bastante traumático en el hecho que tenía que esconderse, tenía que sobrellevar un poco de cosas, ay, perdón, un poco de cosas bastante miedosas, por decirlo, para una niña de su edad. La otra conclusión importante es que es, también nos muestra que no es necesario, digamos, de ser un gran icono de la literatura o un gran escritor o una persona demasiado letrada para poderle llegar al público en general. Este diario toca las fibras emocionales de cualquier persona, ya que mezcla, digamos, como esa pequeña vida ingenua de una niña sobre un momento muy crucial de guerra, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Esa mezcla de esas dos cosas genera, digamos, una especie de código en cuanto a la comunicación y es de tocar esas fibras emocionales lo que nos causa seguir leyendo y seguirle poniendo cuidado a esta historia y saber qué más va a pasar en cuanto al día a día que iba escribiendo esta niña. Lo otro que nos deja un pequeño sinsabor es cuando uno termina de leer este libro y de conocer un poco la historia de lo que vivió esta niña, y nos deja un poquito sin sabor el saber que al inicio de este diario era una niña que en sus sueños, en sus metas como tal, siendo tan niña, ella quería ser una gran periodista y quería ser una gran escritora, cosa que pues falleció sin darse cuenta que dejó una gran obra literaria. Entonces, eso básicamente son algunas de las conclusiones básicas del libro. Entonces ya los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a exponer el impacto social que generó el diario de Ana Frank. Bueno, realmente por la represión nazi, no se sabía con certeza cuál era la represión, ni el exterminio, ni el seguimiento que había hacia los judíos. Cuando Otto publica este diario, se sabía con detalles, se supo con detalles en lo que se expresa en el libro de Ana de cómo eran perseguidos los judíos, de cómo les ponían las citas para llevárselos y de cómo eran seguidos de tal manera que pues de una u otra manera el objetivo era exterminarlos al 100%. Entonces eso fue algo que ayudó mucho para que visualizaran lo que realmente pasaba. O sea, el mundo, gracias a esta obra literaria, empezó a ver lo que realmente pasó y lo que realmente estuvo pasando durante todos esos 6 años que hubo de guerra mundial. Entonces, pues, ese fue el impacto que generó en el mundo. Por eso fue que fue tan famoso, porque de todo es desde el punto de una vista, el punto de vista de una niña, desde como prácticamente tenían la vida perfecta, todo estaba saliendo bien,
hasta cuando empezaron a esconderse y empezaron a convivir 2 años encerrados. Imagínense 2 años de convivencia con personas sin poder salir, muestran sus problemas, porque pues todo el mundo debe tener problemas 2 años encerrados, no es fácil. Y también pues genera impacto de cómo eran crueles los nazis, o sea, no le importaban si eran niños. Aproximadamente en el Holocausto se asegura que murieron mínimo 8 millones de judíos. Eso no está confirmado, pero eso es lo mínimo. Se dicen que son 20, 30 millones, pero pues lo que está certificado es que mínimo murieron 8 millones de judíos, entre los que están 2 millones de niños. Entonces es importante cómo nunca le dieron importancia a la vida de un ser humano. Todo lo vieron como el punto de una estadística. Entonces, pues al punto que yo quiero llegar con esto, que queremos llegar con esta exposición, es que, y todo esto se causó gracias a la mala elección de una persona que decía cosas y esto llevó al fallecimiento de muchas personas. Entonces, pues, eso es lo que quería decir. Entonces, siguiente diapositiva. Listo, porque debemos leer el libro. Bueno, como lo acabo de decir yo, tenemos que conocer nuestra historia para no repetirla. Y es bueno leer este libro para conocer lo que realmente sucedió y lo que no debemos hacer nosotros. Porque pues, imagínense ustedes volver a cometer ese error de seguir a alguien con ideales locos, que lo fue Hitler, una persona con un ideal que era exterminar a las razas, no le importaban si fueran niños o nada. Entonces, ese es el mensaje que da el libro. Sentir empatía por los demás, todos somos humanos y todos tenemos que tener un punto claro de que todos somos seres conscientes y todos sufrimos y sentimos dolor. Ya, eso es lo que quería decir. Listo, profe. Este es el fin de la exposición. Bueno, muy bien. Tengo que decirles que tienen muy buen análisis del libro, tienen una presentación muy agradable frente a los ojos, pero tienen una cantidad de errores de ortografía que les va a bajar la nota, porque no hay mayúsculas, porque no hay signos de puntuación que hubieran revisado. La presentación es muy evidente desde el punto de vista del texto y tienen que revisar una cantidad de nombres propios sin mayúscula, una conclusión que la escribieron con C y es con S y cositas así, pero tengo que decir que la estructura de presentación del análisis del libro está bien hecha. Es decir, hay una estructura interesante, una posición crítica por parte de ustedes, una muy buena presentación de los personajes, pero tienen que cuidar, muchachos, de aquí en adelante sus presentaciones porque la ortografía cuenta. Entonces, es importante saber eso. Bueno, muy bien, yo creo que ajustaron el tiempo que tocaba, dieron una razón para poder leer este libro y nada, bien. Le damos la bienvenida al ingeniero César Augusto Pinzón, director del programa de Administración de Empresas, ingeniero industrial, docente de ustedes. Cecitar, bienvenido. Aquí están tus hijos y tus prometientes administradores de empresas. Buenas noches. Buenas Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches para todos, perdón. Muy gratificante escuchar esas expresiones que están manifestando acá. Coincido con la decana en el tema de la ortografía. No sé por qué nuestros estudiantes en todos los grados tienen esa misma, ¿cómo lo digo sin ofender? Debilidad, digamos. Un hábito mal construido para ser positivos, asertivos desde el punto de vista de la exposición. Sí, yo siempre les hago parciales escritos, yo nunca les hago selección múltiple ni nada por el estilo, sino que siempre les hago parciales escritos porque me interesan dos cosas. Una, leer lo que tienen en su cabecita.
y dos, ver la forma en que escriben. Y tenemos esa falencia horrorosa, la puntuación, en cambio de cómo escribimos punto y después de ese punto no colocamos mayúscula. Estéticamente no corresponde a un formato bonito, agradable a la vista, sino que van escribiendo de cualquier manera y de pronto dejan un espacio y de pronto dejan doble espacio. Si hacen viñetas, pues no quedan bonitas, bien organizadas, sino que las hacen de cualquier manera. Y eso de alguna manera le resta, yo diría que credibilidad a lo que escriben. Claro. Entonces es momento de que se interese por ese tema porque profesionales somos desde el primero. De eso tienen que convencerse. No es cuando reciban el cartón finalmente, ahora sí soy profesional. No. Tiene que ser desde el primer día. Y nosotros aquí alardeamos al ministerio de que tenemos un proceso de metanoía. Y hay veces que no lo percibimos en ustedes. Entonces, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿verdad? Eso se tiene que reflejar en los escritos que ustedes hacen permanentemente. Muy gratificante lo que escucho, yo coincido totalmente con la decana. Uno como que pensaría que no son estudiantes de acá, con todo respeto. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Sorpresas nos da la vida, sí señora. Muy gratificante. Y los felicito. Decana, muchísimas gracias por ayudar en la formación de mis hijos, por lo menos. Aquí presentes con la bandera levantada. Entonces, aquí estamos bien. Bueno, y llegó un momento, ustedes recuerdan que dentro de las palabras nuevas, alguien habló de serendipia, serendipia en esta clase. Alguien aportó este término y serendipia es un descubrimiento, un hallazgo afortunado, valioso o inesperado que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una causa distinta. Y esto fue lo que ocurrió esta tarde. Una compañera de ustedes, Lina Rondón, de administración, muy emocionada me escribe ya sobre el filo de la clase. Me dice, profe, tengo un invitado, puedo darle realmente la bienvenida al invitado. Y le digo, pero a ver, cuente Chinita, porque a los invitados hay que darle su espacio, a los invitados hay que saber quiénes son para recibirlos en nuestra casa. Nosotros somos felices de tener invitados siempre porque todo aquel que aporte en su proceso de formación es una persona a la que nosotros le damos las gracias y lo tendremos invitado por siempre a esta casa de estudio. Entonces, pues en este momento vamos a dar pie para que luego el invitado esté con ustedes. Entonces, tenemos una presentación del último grupo. Este último grupo es el grupo número 15, cuya exposición está orientada a presentarnos a un autor de tiempos, un escritor absolutamente maravilloso que se llama Dante Alighieri. Entonces, este grupo tiene su presentación formal. Apenas termine la presentación formal, esperaría que todos abrieran su cámara, así como la abrieron algunas niñas aquí muy queridas, dándole la bienvenida a nuestro decano, el ingeniero César Augusto Pinzón. Ya conmigo, pues ya como que se fueron al 2,5 y entonces como que no me volvieron a abrir la cámara y me dejan acá en el ostracismo. Hay algunos valientes que todavía abren la cámara. Entonces, cuando esté nuestro invitado, por favor, abrimos esa pantalla y estamos con él para agradecerle este voto de confianza que tiene con nosotros. Pero ahora le vamos a dar el paso a nuestros estudiantes para que tengan esta presentación de su trabajo. Es el grupo número 15. Les damos la bienvenida y pues adelante. Entonces voy a poner contadores en cero para sus 25 minutos de exposición. Buenas noches. ¿A quién le voy a dar abrir? Ana Pardo. Ana Pardo. Listo, Anita. Poderes de Grayskull en proceso, conferidos. Ya estamos. Muy bien.
¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, señora, cargando. Está cargando hasta ahora. Bueno, me confirman, por favor. Ok. No sé si vas a correr un video, porque está en blanco, pero Bueno, vas a listo. correr un video, ¿sí? Sí, señora. Sí. Bueno, sobre su vida, sus obras y algunos aspectos importantes de Dante Alighieri. Entonces, nuestra compañera María Camila va a comenzar. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar como tal de la biografía del señor Dante Alighieri, que fue un escritor, filósofo y pensador político italiano, actualmente considerado como una de las figuras más sobresalientes de la literatura universal. Nació en Florencia, Italia, entre mayo y junio de 1265, en una familia de la baja nobleza. Tuvo una buena educación, una gran influencia que estuvo al pie de él fue Brunetto Latini. Se cree que en 1285 entró a la Universidad de Bolonia, y ciudad a la que se mudó, donde adquirió una sólida formación en conocimientos como la gramática, la historia, la astronomía, ciencias naturales, teología. Formó también parte del ejército güelfo en el año 1300. Fue elegido magistrado de Florencia. Este cargo lo ocupó durante 2 meses. Durante este mandato incrementó la rivalidad entre los güelfos blancos y negros. No obstante, también el apoyo del Papa consiguió que volvieran y llegaran a un gobierno florentino, donde expulsaron a Dante de esta ciudad durante 2 años y también le impusieron una multa. En el año 1316, Florencia revocó la orden de exilio, pero le puso condiciones que se le solía imponer a los criminales. Por esta razón, Dante declaró que no regresaría hasta que se restablecieran sus derechos y su dignidad. Así también, bueno, pasó sus años y vivió en la ciudad de Ravenna, donde fallece a causa de la malaria en el año 1321. Se dice que los florentinos reclamaron su cuerpo, pero pues fue enterrado en esta ciudad, en Ravenna. Seguimos con mi compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lina Rondón. Vamos a hablar sobre las curiosidades de Dante Alighieri. Una de ellas era su nombre real. Desde antes de la época medieval era común que los escritores cambiaran sus nombres para sus publicaciones, con el fin de facilitar reconocimiento internacional. Este fue el caso de Dante, cuyo nombre en realidad era Dante de Alighieri degli Alighieri. Por supuesto, este nombre resultaba muy largo para sus obras, por lo que optó por darse a conocer como Dante Alighieri. Otra de las curiosidades es el casamiento a inicios de su adolescencia. Como era costumbre en aquel momento histórico, Dante se casó muy joven, con solo 12 años de edad. Si bien es cierto que es sorprendente hoy en día, antes era de tradición. Los matrimonios no se trataban de amor, sino de arreglos por interés. Esto fue el caso de Dante, quien engendra 4 hijos con su esposa Gemma. Otra curiosidad es la inspiración de amor de Dante. El verdadero amor de Dante Alighieri no fue su esposa Gemma, sino una mujer llamada Beatriz Portonari. Se conocieron durante la infancia. Al verla por primera vez, Dante describe haber sentido un rotundo flechazo de amor como ningún otro en su vida. En realidad, la conclusión de elementos románticos en su obra surgen de inspiración a los sentimientos por Beatriz. Otra curiosidad son los ídolos y protagonistas de su obra maestra, la Divina Comedia. Además de inspirarse en Beatriz, Dante también sentía una fuerte conexión con los trabajos del poeta romano Virgilio, quien vivió en el siglo I a.C. La admiración que Dante tenía por este escritor era tan grande que lo convirtió en uno de los personajes principales de la Divina Comedia. En esta obra, Virgilio era el responsable de guiar al protagonista al camino por el más allá. Las controversiales ideas políticas de Dante, no temía expresar sus opiniones políticas, era partidario de la separación entre la religión y la política, que en esta época medieval iban de la mano. Por estas opiniones, la presencia de Dante fue prohibida en Florencia.
su localidad de nacimiento. Otra curiosidad era la venta de los propios libros de Dante. Dante, cuando empezó a escribir sus obras, a venderlas, las vendía en las boticas. Las boticas eran en esta época las famosas farmacias. Entonces, era un lugar un poco inusual para la venta de libros, pero Dante inicia ya la venta de sus obras. Dante, hoy en día, Italia conmemora el papel de Dante en la literatura con la moneda italiana de 2 euros. Allí vemos el rostro de Dante. Seguimos con mi compañero. Bueno, Dante es considerado como el padre de la literatura italiana. Bueno, de la literatura italiana, Dante no solo era una persona literaria y escrita, sino también era un gran político que jugó un rol muy importante en Florencia durante su vida. Participó en el ayuntamiento de la ciudad de Florencia y fue nombrado como representante de una asociación medieval de docentes y farmacéuticos. Dante perteneció al partido político del Güelfo Blanco, el cual iba en contra de todos los ideales que tenía el Güelfo Negro, que era la parte religiosa, la parte de la iglesia, y pues miembros que conformaban lo del Papa. A causa de todas estas controversias que él generaba, pues a él le imputan unos cargos como fraude, extorsión y corrupción, y en ese momento lo consideraron que debía morir, lo consideraron a condena de muerte. Para que no pasara a muerte, él pasó sus últimos 20 años en un doloroso exilio, mayoritariamente en el norte de Italia. Cabe resaltar que en esa época tenían como una ley en la que decía que si una persona era considerada muerte o iba a exilio, las casas familiares que estaban a nombre de del familiar eran derrumbadas. Entonces, en este caso, pues, en la casa donde vivía Dante fue derrumbada. Otro dato curioso es que a inicios del siglo XVII la gente comenzó su lenguaje, comenzó a hablar sobre cuál era el lenguaje nacional con el que iban pues a expresarse. Y de esto surgió que en 1861 fuera escogido como idioma universal el lenguaje de Dante. Por eso es que se considera el padre de la lengua italiana. Bueno. Una de las obras importantes de Dante, permítame un segundo porque se me paró esto. Una de las obras importantes de Dante es Vida Nueva, que fue escrita entre 1292 y 1293. Otra fue de Vulgar y Elocuencia, que hablaba sobre la popular, probablemente, que fue escrito entre 1303 y 1305, y pues la Divina Comedia, que es la obra con la que nos vamos a enfocar. Entonces ya sigue mi compañero. Bueno, buenas noches, profe, compañeros. La Divina Comedia es la obra principal de Dante, en donde pues la Divina Comedia es un poema épico escrito por Dante Alighieri. La Divina Comedia se considera como el poema épico más grande de la literatura italiana, pues porque se dice que marca el principio de la literatura italiana porque no fue escrito en latín, sino fue escrito directamente en italiano, lo que hace que se dé que el italiano sea considerado ya como lengua escrita. Esta Divina Comedia, pues se dice que poesía épica es un estilo o un tipo de poesía narrada que canta hazañas de héroes pertenecientes al pasado. Y pues si podemos darnos cuenta, en el recorrido de Dante por el infierno, el paraíso, el purgatorio y el paraíso, se encuentra con más de 500 almas de mitología, poesía e historia del pasado. La Divina Comedia pues está dividida en 3 partes. Es el viaje, narra el viaje de Dante Alighieri por el infierno,
el purgatorio y el paraíso. En este primero, el infierno, encontramos pues que está dividido por 9 círculos, pero primero pues el infierno, para poderlo entender, sabemos que el infierno viene de la palabra latín infernum, y pues para la mayoría de religiones es el lugar donde son torturadas eternamente las almas de los pecadores después de la muerte. Este primer círculo del infierno es el limbo, y se dice que en este primer círculo del limbo pues vagan las almas, allí este primero pues no pagan tantos pecados, sino vagan esas almas, y ese es su pecado, y pues allí están solo las almas que no fueron bautizadas, o sea, aquellas personas que no fueron bautizadas. En el segundo círculo encontramos la lujuria, que pues allí están este tipo de personas que pues, como su palabra lo dice, pues pecaron carnalmente, o sea, en el deseo y demás, y pues estos son empujados por fuertes vientos infernales. En el tercer círculo encontramos la gula, que allí son las personas pues que estuvieron pues de pronto, tenían como ese pecado de alimentarse de más, o la necesidad de gula o de comer mucho. En el cuarto círculo nos encontramos con la avaricia, allí encontramos a los ávaros y derrochadores, y pues estos son empujados por enormes pesos de oro. Se dice que pues en este círculo la carga depende de los bienes que acumularon terrenalmente. Entre más bienes acumularon, pues más es la carga que deben pagar o deben cargar allí en este círculo. En el quinto círculo encontramos la pereza y la ira, y pues allí son sumergidos en un pantano de Estigia, y pues ahí pagan sus pecados. El séptimo círculo ya encontramos, en el séptimo, octavo y noveno círculo ya encontramos pues los pecadores de más alto nivel, y pues allí ya encontramos en el séptimo que se divide en 3 giros. En el primer giro encontramos que están los asesinos, los homicidas, y estos pues se pagan sus pecados como en un río de sangre. En el segundo giro encontramos a los suicidas y a los que se flagelan, a los que se hacen daño a sí mismos, porque pues este séptimo círculo se enfoca como en la violencia. Aquí están todos los pecadores que hicieron violencia, tanto los que atentaron contra el prójimo, que están en el primer giro, como los que atentan contra sí mismos. Asimismo, en el tercer giro están todos los violentos contra Dios o contra las cosas de la naturaleza. En este octavo círculo encontramos pues 10 fases, se dividen en 10 fosas, que dependen también o están divididas de acuerdo a los pecadores, y pues aquí encontramos a los falsificadores, prosenetas, seductores, aduladores, a los magos, los hipócritas, prostitutas, etcétera. Así en cada una de las fosas pues está cada uno de estos pecadores pagando cada uno de sus pecados. Y en el noveno círculo, que ya se dice porque pues Dante muestra el infierno como un embudo en el cual empieza a transcurrirse cada uno de los círculos hasta llegar al centro de la tierra, donde se encuentra el círculo, pues donde se encuentra el demonio, que es el círculo donde ya se encuentran los traidores y todo lo que tiene que ver con la traición. Y pues allí podemos encontrar de la historia, podemos encontrar, digamos, a Caín, a Judas. Se puede decir que esta parte del infierno es la parte más atractiva de pronto de la Divina Comedia, porque se ve en cualquiera de las religiones. Casi todas las religiones están atadas al infierno. Todas creen en que después de la muerte hay algo, y que se deben pagar los pecados cometidos. Dependiendo a la gravedad del pecado, hay un castigo. Entonces, eso es lo que trata de explicar Dante en este ciclo del infierno. Para finalizar, de pronto quería compartirles una frase del libro de la parte del infierno, que dice que no hay mayor dolor que recordar la felicidad en tiempos de miseria. Y pues es verdad, eso le pasa muchas veces a uno, a la gente, porque de ahí sale la frase esa que dice que uno se acuerda de Dios hasta que lo necesita. Entonces, siempre cuando uno está feliz o cuando pasan esas cosas, pues no recae como en las cosas buenas, y ya cuando está en esa miseria o en las cosas malas, es que se viene a recordar de los tiempos buenos. Muy cierto. Ya la segunda parte ya es el purgatorio, que va con mi compañera.
Buenas noches, compañeros, profesores. Bueno, el purgatorio Dante lo veía como una montaña. Esta montaña tenía 9 gradas. La primera grada es el antepurgatorio, en donde Dante en su sueño se graba 7 P's, 7, sí, la letra P, en la frente, y esto hace alusivo a los 7 pecados capitales. En la segunda grada ya está el primer pecado capital, que es la soberbia. En la tercera grada está la envidia, en la cuarta grada la ira, en la quinta grada la pereza, en la sexta grada la avaricia, en la séptima grada la gula y en la octava grada la lujuria. En la novena grada ya está el paraíso terrenal. Aquí es donde Beatriz aparece y lo insta al arrepentimiento, y Dante es sumergido en las aguas de la Unés y él se regenera. Dante ve el purgatorio como un lugar donde las almas purifican sus pecados y asimismo aspiran a ascender al cielo. También está el paraíso, está estructurado en 9 esferas y las almas están distribuidas según la gracia que hayan hecho. Las esferas son llamadas cada una como un planeta del sistema solar. La primera es llamada la luna, que están los espíritus que quebrantaron al voto de castidad. En la segunda esfera se llama Mercurio, que están los espíritus activos y benéficos. En la tercera esfera se llama Venus, que están los espíritus amantes. La cuarta esfera se llama el Sol, que son los doctores en filosofía y teología. La quinta esfera es Marte, que están los mártires, que son los guerreros de la fe. En la sexta esfera se llama Júpiter, que son los gobernantes justos. En la séptima esfera se llama Saturno, que son los espíritus contemplativos. La octava esfera se llama Estrellas, que son los espíritus triunfantes. Y la novena esfera se llama Cristalino, que son las jerárquicas angélicas. También hay otro sitio que se llama el Empirio, que es donde están Dios, los ángeles y los beatos. Aquí Dante entra con Beatriz y aquí es donde, como la parte final del libro, que es donde Dante comprende el misterio del amor divino. Muchas gracias y, profe, te doy la palabra para la presentación. Bueno, yo le voy a ceder la palabra al decano, a Cecitar, porque está feliz de presentar a nuestro invitado. El micro, abriéndolo. Sí, señora. Gracias por esa deferencia y honor. Me honra, decana. Bueno, entonces, estimados estudiantes, estimada decana, tenemos con nosotros al señor John Freddy López Medina, director del Laboratorio de Innovación para la Cuarta Revolución Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, casa de estudio muy importante en nuestro país. Bienvenido, doctor John Freddy. Tiene como formación académica economista, tiene una maestría en estudios y gestión del desarrollo y es doctorante en alternativas al desarrollo y territorio desde la innovación. Temas absolutamente contemporáneos que van muy de la mano con el tema de la Revolución Industrial 4.0. Entonces, bienvenido, doctor Freddy, a esta casa de estudio. Le recibimos con alborozo y con cierta envidia respecto del tema que nos va a comentar. Bienvenido, doctor John Freddy, y bueno, está en su casa. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Vivan las serendipias. Voy a ser muy coloquial, soy muy coloquial, los chimbazos. Sí, bien, me dicen por favor que aclare un poco más mi rol. Sí, soy un director del laboratorio, director y cofundador del laboratorio Lab 4.0, que es el laboratorio del grupo GISTIC de la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia. Actualmente mi rol también es el de ser gerente de los proyectos de extensión que estamos adelantando de manera muy contundente de la mano de la Consejería Presidencial para la Juventud y del Ecopetrol. Estamos a punto de iniciar con Ecopetrol una apuesta muy ambiciosa que va a dar de qué hablar en el país, para llevar cuarta revolución industrial e innovación al territorio. Hace 2 semanas estuve en Tauramena, en el Pozo de Cusiana, precisamente con las conexiones del paro nacional, hablando acerca de lo que implican estas nuevas apuestas que son completamente revolucionarias y requieren algo muy difícil, y es resolver problemas complejos innovando. ¿Y la innovación por qué? Porque es la mejor forma de resolver problemas.
Pero pues acá yo tengo que agradecer primero a los amigos, y amigo viene de amare, y amare viene de amor. Amigo es el que se ama, el que ama y el que deja el ego a un lado. Y por eso agradezco a los amigos, en este caso a Lina, con quienes conocemos hace casi 15 años, porque para desgracia de ella y fortuna mía fui profesor de ellos desde el colegio. Luego fui vicerrector, rector y demás accidentes, pero esto fue parte del proceso. Actualmente soy el gerente de los proyectos, como les digo, y del director del laboratorio. Y también tengo el agradecimiento de trabajar como director de investigaciones para los semilleros de la Facultad de Negocios de la Escuela IAM de la Sergio Arboleda. De fondo lo que hay es un estímulo para despertar ideas que parten de las pasiones. Y aquí viene la conexión. Sigo hablando, agradezco a los amigos y extiendo el agradecimiento a la profesora Claudia y al profesor César, porque ya estamos entrando en esa dinámica de la mare, del amigo, del amor y de este bebé, de este hermoso bebé que fue la serendipia hoy. Voy en la página 563 de él, ya casi se me acaba, qué tristeza, pero preciso después la mejor excusa para encontrarnos hoy. Además es un incunable, es una obra con ilustraciones de Gustavo Dre, que es el gran ilustrador de la Biblia y la Divina Comedia, y pues mis amigos libreros toda la vida me han envidiado a propósito de los pecados capitales por esta obra, por este ejemplar, que es precioso y que tiene a Dante mirando al infierno. Eso es brutal. ¿Qué implica? ¿Por qué leerlo? Porque recalca, hay un contexto especial que son las pasiones, pero no se habla de sí misma de las pasiones. Los pecados capitales surgen por las pasiones, especialmente de la concupiscencia, que es la pasión corporal, sexual, de los siglos XIII y XIV, y de las pasiones ligadas a lo corpóreo, a la envidia, a los celos. Luego se transforman como pecados posteriormente más estructurales, en los cuales es importante para el medioevo y para la iglesia y el establecimiento controlar las pasiones. Por eso las pasiones, en su forma de 7 pecados, se transforman en el epítome del control de las esencias humanas. Y Dante muy bellamente lo ilustra en la comedia, que realmente se llamaba comedia. Él la bautizó comedia. Divina se lo puso un loco bellísimo que se llamaba Boccaccio, Giovanni Boccaccio, que escribió un librito, te lo recomiendo, que se llama Decamerón. Y Decamerón es porque vienen 10 historias, entre otras historias sexuales y eróticas. Es una de las grandes obras del Renacimiento o previas al Renacimiento. Y él es el que la lee, él lee la Divina Comedia y dice, esto es divino, y tanto queda que otra serendipia, pues ya no se llamaría la comedia, sino la Divina Comedia. Las cosas no son como uno quiere, sino como corresponde. Entonces, Dante se enfrenta a esto, pero de fondo están las pasiones. Y las pasiones que nos llevan por la lujuria, por la avaricia, por la pereza, que inspiran tantas cosas. Hay un escritor que también adoro, que se llama, Giovanni Papini. Es un italiano. Les recomiendo ese libro, es bellísimo, es brutal. Se llama Gog y el libro negro, son 2. Y en uno, Gog escribe historias de un personaje ficticio, y una historia de ese personaje ficticio es bellísima porque es la historia de Gog llegando a Bogotá. Gog no existe, nunca viajó a Bogotá, pero dice que llega a Bogotá y que entra en una iglesia. Y al entrar a esa iglesia se sorprende de escuchar en muy buen castellano y observando a mucha gente mestiza e indígena con blanquísimos dientes, escuchar el tintineo argentino de una campana que anuncia la entrada del sacerdote. Y el sacerdote empieza a hacer un sermón basado en los pecados capitales y especialmente en la soberbia. Y están en Bogotá. Esto no es broma, es bellísimo. Se llama La consagración de la soberbia. El libro, repito, Gog, el libro negro de Giovanni Papini. Entonces, ahí se siguen inspirando muchas cosas, porque está la soberbia, y la soberbia es creerse más. Para él la enfoca en todos los pecados capitales están más llevados a la soberbia. Hay otro autor, ya no en música, no en libros o en literatura, sino en cine, y hay un tipo que a mí personalmente, últimamente no me gusta tanto, pero al principio así, un tal Brad Pitt, no sé si lo conocen, y él, hace una película que se llama Los 7 pecados capitales, 7, y se basa en la obra de Dante Alighieri. Entonces también se la recomiendo porque la película es brutal, es de sus primeras apariciones,
y él trabaja con Morgan Freeman, que es el jefe de la policía, investigador, quien encuentra todo el caso basándose en estudiar en la biblioteca todos los días la obra de Dante Alighieri. La película es brutal, es brutal. Y la última escena, ¡puf!, de cóctel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos? Esto no es una casualidad. Las casualidades son el nombre que le damos a lo que no comprendemos, y ya. Pero nosotros somos parte de un circo divino que, en términos demoníacos, y ahí se me olvidaba hablar del demonio también, los pecados capitales están ligados también a castigar al demonio. El demonio representa los placeres y los placeres están ligados a las pasiones. ¿Por qué? Y lo que digo viene con mucha carga, porque los placeres y las pasiones liberan. Tienen una carga enorme. Los placeres y las pasiones liberan. Entonces, demonio viene de daemon, daemon de daemonus y demonus de demon, que viene de Sócrates, que decía, la verdad está en el conocimiento interno, es decir, en el daemon. ¿Y qué es el daemon? Demonio. ¿Qué es el demonio? El conocimiento interno. Todo aquello que sea conocimiento, que venga a la luz. Seguimos con Dante. Lucifer, el ángel más bello, la luz que aclarece en lugar de oscurecer, que libera, el mito de Prometeo y demás, que se quema con la luz, es todo lo que encierra Dante. O sea, Dante es un antes y un después de lo que significa la oscuridad y la luz. Y esa luz que duele, que quema, porque es la luz de la libertad basada en las pasiones reflejadas en los 7 pecados capitales. Esto no es sencillo, esto hay que sentirlo, exige, como todo amor, exige y no hay nadie que se enamore que diga que es fácil. No conozco al primer humano que diga que se ha enamorado de algo diciendo que es fácil. Esto cuesta. Y aquí es donde, pues, digamos que poco agradeciendo la invitación también y la presencia de los decanos, cuento esto que carajos tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Y me parece interesante mostrar la conexión que no es casual. Nosotros, llevo años en esto, y decidimos hacer una apuesta por quebrar las brechas de desigualdad. En mi caso, desde los colegios, luego escaló en las universidades y demás, y ahora con el apoyo de empresas del calibre de Ecopetrol y demás. Pero la apuesta es porque la mejor forma de resolver problemas y problemas complejos, según el Foro Económico Mundial, en la cuarta revolución industrial desde el 2016 en adelante, es innovando. Innovar implica romper prejuicios y paradigmas. Hay que aprender a desaprender. Y hay que liberarse. Pero ojo, ser libre es más difícil que no serlo. No ser libre implica hacer lo que se diga. Y eso, en términos más precisos, anexos, se llamaría robota. Robota es de una novela checa, le seguimos con la literatura, en Checoslovaquia, en la República Checa, antes de Checoslovaquia, en Praga. Escribieron hace unos 70 años una novela que se llamaba Robota. ¿Y qué tiene que ver Robota? Que era la historia de un esclavo, el que hacía caso. De robota viene el término robot, y robot es el que hace caso. Entonces, contrario a lo que la gente supone, los robots y todo lo que tenga que ver con ello, algoritmos, procesos, programas, son para cosas que hagan caso. Eso lo pueden hacer robots, eso lo puede hacer el Internet de las cosas, eso lo puede hacer la inteligencia artificial, el blockchain, el big data. Nosotros los humanos estamos para ser libres. Y eso tiene una carga enorme. Y esa carga se refleja en los nuevos retos académicos, laborales y de salud pública del siglo XXI. Les cuento, y los estamos enfrentando. Académicos, se necesita migrar de una educación, no lo digo yo, lo dice Silicon Valley en 2002. Los grandes CEOs de Silicon Valley se reúnen y dicen, hermano, ¿qué hacemos? Los CEOs, estoy hablando de Zuckerberg, estoy hablando en este momento estaba Steve Jobs, estaban todos los grandes CEOs de las grandes compañías y se preocuparon por un mismo problema. Y decían, nos llega gente con maestría y doctorado de las más altas categorías en las mejores universidades del mundo, pero tenemos el mismo problema. ¿Cuál? Que hacen todo muy bien, excepto resolver problemas. Ojo con lo que estoy diciendo, resolver problemas. ¿Qué hacemos? Paguemos una investigación a ver qué carajos vamos a encontrar. Y la respuesta a un documento que se llama, lo financia la organización P21 Partnership 21, el documento se llama New Vision for Education, y esa nueva visión de la educación explica que lo que hay que pasar es a que para resolver problemas y problemas complejos, contraintuitivos, no obvios, se necesita desarrollar habilidades para innovar.
Mejor dicho, se necesita innovar. Y para ello no hay una fórmula, pero sí unas habilidades que permiten innovar. ¿Cuáles son? Vuelvo a la literatura. ¿Por qué leer? Pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y habilidades comunicativas para aprender a desaprender y reaprender y así poder identificar, enfrentar y proponer soluciones a problemas complejos. Quien haga eso está al otro lado, se vuelve referente. ¿Qué mejor hoy día, y que estamos con decanos, qué es lo que más uno puede necesitar para trabajar en equipo? Alguien que solucione problemas, no que se queje. Para quejarse, que busquen culpables, sobra. Que proponga soluciones a problemas. Eso es tan escaso y tan valioso que se volvió el reto del siglo XXI. Entonces, por eso los retos son laborales, para profesiones que no existen o actividades que no existen todavía y que se van a enfrentar porque están basadas en la incertidumbre. No sabemos a qué nos enfrentamos. La incertidumbre es la norma. Viva la incertidumbre, estamos aquí. Mírenla, qué maravilla. Esto es la incertidumbre, la vida misma es incertidumbre. Retos académicos, académicos, y es migrar de una educación, y esa es la apuesta que tenemos, de una formación y una educación. Nosotros no formamos, deformamos, tiene una carga enorme, para pasar de la educación basada en instrucciones a una basada en habilidades que impliquen leer y escribir de manera profusa y profunda y crítica. Chisme poderosísimo, pornográfico. No se puede innovar sin pensamiento crítico. No se puede. Usted puede ser creativo, puede trabajar colaborativamente, puede tener habilidades comunicativas, pero si usted no desarrolla pensamiento crítico, no sabe dónde está parado y no asume una posición rigurosa que permita decir, seguimos por aquí o cambiamos. Eso es muy fuerte y es lo más valioso de las habilidades para innovar, que se vuelven el eje del siglo XXI. Yo veo que tiene la mano levantada Luis David y agradezco, por supuesto, que pregunte lo que usted comente, lo que quiera, y repito, agradeciendo mucho este espacio, que es para mí muy emocionante. No, al contrario, agradecerte a ti por el tiempo. No, querías comentar dos cositas. La primera, se me vino a la mente una frase que escuché hace poco, también en estas conferencias de innovación y me quedó ¿qué puede hacer una persona o cómo se puede desenvolver una persona en esta nueva revolución tecnológica? Y alguien dijo, una persona solamente se puede desenvolver haciendo algo que una máquina no sepa hacer, porque ya las máquinas hoy en día hacen de todo, pero una manera de desmarcarte y de entrar a competir es hacer algo desde tu innovación y desde tu creatividad que no puede hacer una máquina. Y otra cosa que también estás comentando es el tema de las soluciones. Y pienso que a lo mejor sí pueden haber soluciones y de hecho en algún momento de mi vida he vivido situaciones en las que tengo la solución, pero el problema es que las personas no estarían dispuestas a hacer ciertas cosas. O a veces la solución es muy fuera de la caja y se necesita de un trabajo en equipo, pero no todos están dispuestos a hacer lo que es necesario. Ejemplo, supongamos el tema de las basuras, por ejemplo. ¿Qué tan dispuestos estarían o estaría una sociedad a dejar de generar tanta basura y empezar a utilizar de pronto canasticas para ir al mercado, por ejemplo? Ya dejar de utilizar bolsitas de plástico, sino llevar su canastica al mercado para llevar sus cosas. Son cosas completamente nuevas, pero tú le dices a alguien, bueno, cuando salga de su casa lleve su canastica. Y de pronto por la pereza o por cualquier cosa no estarían dispuestos a hacer algo tan sencillo, y hay a lo mejor otros problemas más complejos que requieren un cambio completamente de hábitos que a lo mejor muchas personas no estarían dispuestas a hacer. ¿Qué nos dirías hoy respecto a lo mejor hayan problemas que sí tengan una solución viable, pero hay otros problemas a los que sí se necesita de un cambio completamente desde nosotros, como sociedad o como individuos de esta
generación que estamos experimentando algo nuevo todos los días prácticamente. ¿Qué comentarios tendrías tú al respecto? Bueno, gracias, Luis. La pregunta tiene una carga enorme porque hay que romper prejuicios primero. O sea, nosotros, nuestra cultura en los últimos 2000 años, especialmente en los últimos 600 años, especialmente en los últimos 200 años, revoluciones industriales, y especialmente en los últimos 70 años, cuyo modelo se ha basado en la producción de basura, se llama sociedad de consumo, obsolescencia planeada y obsolescencia percibida, que la gente se deprima, se sienta menos y que crea que se compensa eso comprando pendejadas. Lo que hace el bazuquero, lo que hace el adicto a la cocaína, etc. Es una droga. Es una droga, nos venden droga. Hay centros de expendio para drogas que se llaman centros comerciales. ¿Los conocen? Y ahí venden también comida droga, comida basura también. Gente que se deprime y consume basura, comida procesada, etcétera, etcétera. Es el modelo de la basura que es la mejor versión de toda esta porquería que estamos contando y que nos ha deprimido y nos ha hundido. ¿Qué requiere un cambio? La innovación es resolver problemas. ¿Y qué implica eso? Hacerme algo mejor de lo mejor que hay, pero eso implica indagar qué más hay. Y muchas de las soluciones innovadoras no son viejas. No son nuevas, son viejas. Es decir, ya existían. Hay sociedades, hay culturas, hay pueblos actualmente que tienen mucha solución a los problemas que vivimos y que por su estimación, por prejuicios y desconocimiento y soberbia, hemos dejado a un lado. Entonces, primero, innovar es solucionar, pero ojo, no necesariamente hacer algo nuevo. Por eso es importante investigar, profundizar, quitarse los velos y aprender a sentir aquello que es distinto. Y para transmitirlo, Luis David, en nuestro caso, lo digo, es un motor que empleamos. Hay dos motores que he sentido que mueven a la humanidad: el amor y la envidia. Así que, ¿cómo se despierta el amor o la envidia? Haciendo. No le diga a la gente qué tiene que hacer. Hágalo. Poderoso el mensaje. Cristina tiene la mano levantada para una nueva pregunta. Hola, Cristina. No sé dónde está Cristina, pero hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, bienvenido. Honrado Muchas por estar gracias aquí. también por tu tiempo. En efecto, quería como reafirmar lo que estabas diciendo, y es que más que innovar en el sentido que estaba hablando el compañero Luis David, es volver atrás, al pasado. La técnica de llevar la canastica no es nueva, las abuelitas llevaban la canasta al mercado, ¿sí? Lo que pasa es que la sociedad de consumo es el facilismo, la pereza. Eso es lo que pasa. Y eso fue lo que hizo que el ser humano en los últimos 70 años haya consumido el triple de recursos naturales en toda la historia de la humanidad. Entonces, esa perecitis aguditis que tiene la sociedad hoy en día es la que nos tiene en este momento. Y en efecto, reafirmar lo que dices es que el ejemplo, hacer. Dejemos de estar esperando que los demás hagan y empecemos a dar nosotros el ejemplo. Así es. Me recuerda a un amigo que tengo una foto de él en peloto mandándome picos, se llama Oscar Wilde. Es un escritor de origen inglés. Tiene una frase hermosa dentro de varias de sus obras que dice: la mejor forma de crítica es la acción. Y en eso soy consistente. El equipo que honro representar, somos 60 personas, que hemos importado, como les digo, el año pasado 32,000 personas, hoy 25,000 vamos. Todo se basa en deformarnos para deformar. Traducción: haga, deje de decir. No porque la palabra no tenga poder, sino porque la palabra carece de poder si no se acompaña de la acción. Eso es muy fuerte, muy fuerte. No se trata de convencer a nadie, convénzase usted mismo y refléjelo con sus actos. Es bellísimo eso, es contundente, y pues vuelvo y refiero a Oscar Wilde, lo tenía más claro. Ahora le puedo disfrazar eso de tecnología y ciencia avanzada. Eso se puede estructurar en la computación clásica, cuántica, neuromórfica y paradigmas de la computación avanzada, para decir cómo resolver problemas y problemas complejos en algoritmos de esos estilos. Pero hombre, la mejor forma de crítica es la acción, y la acción es resolver problemas, ofrecer soluciones a problemas. El arte nos ayuda tanto en eso. Ojo que los artistas son creadores de lenguajes. Por eso siempre, generalmente, las masas, el montón, tiende a subestimar lo valioso.
pero eso es el chisme, chisme, chisme. El combo de los que estamos haciendo estos temas de innovación somos los que antes nos proscribían. Lina puede saberlo. Ella hace 15 años reunía en el colegio donde yo trabajaba con ella, que todos los estudiantes leían como posesos las pendejadas que les ofrecía y los reunían para decirles que por favor no leyeran tantas cosas, sino que se dedicaran a ser un poco más obedientes. No estoy mintiendo, 700 personas. Hoy día me llaman porque soy el director del proceso. Se está reflejando a nivel internacional, les cuento. Hoy en Dinamarca, y les tengo ese regalo, en Dinamarca nos publicaron, nos invitaron a presentarnos para el ustedes de educación en Dinamarca es lo mejor, ay, 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 todos acá somos arribistas y acomplejados, entonces si es de afuera es maravilloso. Bueno, pues nos invitaron, presentamos a nombre de la Universidad Nacional el laboratorio en Lab 4.0 que hacíamos. El laboratorio, allá la presentación es el evento mundial de aprendizaje basado en problemas, Problem-Based Learning. Nosotros dijimos, miren señores, muy bonito todo, nos invitaron, llevamos, pero qué pena con ustedes, nosotros no hacemos esa vaina. Nosotros hacemos es poiesis basada en pasiones, es un proceso llamado un Lab 4.0, desde las pasiones, Dante Alighieri, los pecados capitales, las pasiones, y esas pasiones que nos permitan pensar, y pensar implica poder resolver problemas, porque yo no puedo resolver problemas sin pensar, y pensar no es un acto racional. Yo pienso es cuando estoy enamorado o apasionado, el resto es carreta, no hay instrucciones para pensar. O si no, pregúntenle a las neuronas que están no solamente en la cabeza, sino en el estómago y en el intestino grueso. Hace un año descubrieron que ahí están las neuronas también. Por eso a veces decimos, uy, siento algo aquí, pilas. Las viejas se la pillaron. Que usted no lo entienda no quiere decir que no lo pueda hacer. Eso, quítense esa tara. Tal vez quítense esa tara. Es que si no lo entiende, si no lo tiene claro, no lo haga. Carreta. ¿Ustedes saben hablar, caminar, correr, ir al baño? ¿Han hecho eso? ¿Sí o no? Por favor, contéstenme. ¿Sí? Listo. ¿Alguno de ustedes tiene claro cómo hacerlo? ¿Podría dar instrucciones al respecto? ¿Alguien sabe cómo caminar? ¿Me lo explica, por favor? Denme el algoritmo, ¿no? Denme el algoritmo. Es mecánico. No, Haría no, un esfuerzo. precisamente, no es mecánico. Es neuromórfico. Las neuronas van a 1000. Ni siquiera entendemos. Pero entendemos que no entendemos, pero entendemos. No necesito entender cómo hacer las cosas para hacerlas. Es una tara que nos han montado. El error es fundamental. Hay que atreverse a cometer los errores correctos, decía un matemático llamado Shimura. Por eso avanzó tanto. No es no cometer errores, es cometer los correctos. Eso es triple. Ya voy a empezar. Yo soy muy grosero, qué pena ver. Eso es tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Porque nos enseñan dizque a no cometer errores. ¿Qué tal la tara? Entonces, ¿cómo berraco se vive si no es cagándola? Ya empecé. Ya empecé. Tengo una pregunta, amigo Freddy. En este momento las empresas de Colombia, las grandes, las pequeñas, las medianas, ¿qué tanto están valorando las competencias comunicacionales de su talento humano? Está empezando a hacerse bulla. Primero es una moda, entró la moda. Inclusive nosotros hemos ayudado a que se sienta esa moda. Oh, soft skills, a las habilidades blandas, no sé qué. El asunto es más profundo. Pero el solo hecho de que Ecopetrol se haya dado cuenta, ellos fueron los que nos buscaron, de que sentían que necesitaban esto. Felipe Bayón, que es el presidente de Ecopetrol, y Juanita de la Hoz, que es la mano derecha de él. Juanita de la Hoz directamente me dijo, Freddy, ¿podemos hacer esto con el equipo de dirección? Listo. Que empiezan a sentir, miren que no lo entienden. Yo sé que muchas de las cosas que he dicho no las hemos entendido, yo tampoco, pero las hemos sentido. Y eso es lo importante. O sea, hay algo que hacer. Hace 2 días, es chistoso, pero también en este proceso nos buscaron y tuve reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. ¿Y qué quieren? ¿Les contamos qué hacíamos? No, por favor, debemos hacerlo acá, podemos hacerlo. Listo. Listo, sencillo, es desarrollar habilidades para innovar, o sea, para resolver problemas. Sencillo, no fácil, no hay que confundir. Porque hacer las cosas sencillas es supremamente difícil. Hacerlas complicadas, somos expertos. Hasta pagamos para que nos enseñen a hacerlas complicadas. Pasa uno por primaria, secundaria, técnica, tecnológica, universitaria, posgrado, y paga más.
Tengo varios conocidos que pagan 16 millones en los Andes para salir a hacer pendejadas. Pero bueno, dejemos así. César. Gracias, decana. Quisiera tus comentarios, Freddy. Nosotros tenemos una asignatura aquí que se llama Pensamiento Sistémico en la Empresa. He tenido la fortuna de dictarla ya varias veces y cada vez que la dicto encuentro más motivos y la encuentro más pertinente, digamos, que esté en la malla. Y cuando uno habla de pensamiento sistémico, entonces resulta que habla de todas las tareas de pensamientos. Y tú ahorita hablabas del pensamiento crítico. Esto va de la mano también con otra asignatura que dicto que se llama Diseño y Desarrollo de Producto, a propósito de innovación, a propósito de creatividad, a propósito de romper esquemas, paradigmas, etc. Nosotros estamos definitivamente muy cuadriculados y nos cuesta, parece ser, mucho trabajo salirnos de la caja y pensarlo de manera diferente, ver cosas totalmente diferentes que están ahí, silvestres, sino que por estar en el cajoncito como que no las atisbamos. Exacto. ¿Qué comentarios tendrías tú respecto de ese encasillamiento en el que estamos por educación, por miedo, yo no sé qué pueda hacer, pero nos cuesta un trabajo enorme salir de allí a ver la magnificencia que está aquí? Es que nos han sembrado y pagamos por ello tres gérmenes contaminantes: el miedo, la culpa y la pena. Y cuando usted vive anclado a esos tres, por supuesto va a ser casi imposible que se atreva a hacer algo distinto. Miedo, culpa y pena. El miedo es el mejor sistema de control político que existe. Total. Usted quiere controlar a alguien, métale miedo. Sale. Culpa. Cuando esa persona con miedo se atreve a hacer algo, si es que se atreve, va a sentir culpa, o sea, se devuelve, se agacha más. Y la pena, ni siquiera intentarlo. Y eso es subestimarse, eso es subvalorarse. Esperar la validación de otros que se supone son más importantes que yo, cuando lo valioso es que somos distintos. Y esa diversidad es fundamental para crear. Eso no me lo invento yo, es la vida misma. Es la diversidad la que crea. Entonces, el miedo, la culpa y la pena, nosotros, esto que publicaron hoy en Dinamarca, y repito, pues yo le comparto a Lina para que ella se los comparte el artículo, que ayuda un poco a sintetizar esto. Se vuelve un referente internacional, pero de fondo está la pasión y de fondo está la idea de que hay que atacar los prejuicios, preconceptos y preconcepciones que nos han sembrado social, cultural, políticamente, y que se reflejan en esa inhibición que usted comenta, profesor, en esa sensación de impotencia o de temor. Lina me decía, ahorita me da miedo hablar. Yo, tengo miedo a matar a alguien, no sé. Aquí hay gente que roba consistentemente, hay unos que tienen hasta bancos. Viven hace 45, no hay sector menos productivo que el bancario. Cuando quieran hablamos de eso. Usted quiere conocer un parásito, dígame quién tiene un banco. No hay, se llama financiarización y es lo que nos está matando económicamente. Producir, ganar sin producir. Hay un autor que se llama Costas Lapavitsas que lo vuelve popó. Pero bueno, ¿usted quiere conocer gente de esa o quiere conocer gente que proponga, que actúe? Hay que quitarnos. Aquí llega un banquero. Es más, los banqueros han puesto presidentes de los últimos 50 años. Ya. No me estoy inventando el agua tibia. Simplemente la digo. Y no lo he dicho solo acá. ¿Qué hacemos al respecto? Entonces, son muchos escenarios los que se abren. Esto no es cómodo, es incómodo, es impertinente, es indisciplinado. Miren las palabras que estoy usando. Volvemos a los pecados. Muy conexo. Cometamos pecados. Esa es la sugerencia que yo de todas maneras les confieso, agradezco mucho el tiempo que tienen. Yo sé que ya tienen que irse y yo pues aquí feliz mamando gallo con ustedes, encantado con su tiempo. Les voy a comentar algo como parte del programa. Voy a compartirle con Alina una inscripción y esta charla la vamos a validar como parte de los seminarios que dicto o que dicta el equipo. En este caso pues tuve el honor de hacerlo yo. Lamentablemente por mi rol ahora casi no puedo hablar con gente
porque dice que ahora hago cosas importantes, cuando lo importante es esto. Y pues para que ustedes se inscriban y tengan la posibilidad de recibir la constancia de participación de Sacúdete con ULAB 4.0 de la Universidad Nacional de Colombia y la Consejería Presidencial para la Juventud. Y Uy, excelente. ¡Qué bien! ¡Bravo! Eso está, Gracias. pero... No, gracias a ustedes porque eso es plata de ustedes. Eso es del sector público, esos son recursos públicos. Se los estamos devolviendo. Excelente. Bueno, No, muchas para gracias. nosotros va a ser un placer volver a hacer es decir, hacer un evento y tener la posibilidad de tenerte con un auditorio lleno. Estaríamos esperando que volviéramos a presencialidad. Estaríamos esperando, pues por lo menos virtualmente podemos hacer cosas ahora. Gracias, pues a Lina, quien me dio tu teléfono. Vamos a estar en contacto con Cecitar, con todo el equipo. Nosotros somos una universidad diferente, con una gente con unas ganas de salir adelante, una mano de proyectos, la cosa más bella del mundo, que seguramente pues te presentaremos. Y pues la idea es que estamos caminando, somos una universidad joven y pues personas como tú enriquecen nuestro día a día, profesionales de esta sencillez, de esta apertura de corazón, de esta pasión por lo que hacen, de esta curiosidad literaria, de esta gracia absolutamente espectacular desde lo que se dice, desde lo que se siente. Pues para nosotros es un motivo de orgullo tener a una persona como tú dentro de estas actividades académicas. Entonces, Cecitar, creo que está levantando ya el dedito. Sí, por favor, es que me tengo que retirar porque tengo niños esperando en clase ahorita de 8 a 10. Entonces, Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muy gratificante escuchar también a nuestros estudiantes hablando tan bonito ahorita, hablando de sus obras. Decana, muchísimas gracias por la invitación. Una feliz noche y ojalá Freddy nos pueda acompañar en otros momentos. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación, profesor Claro César. que sí. Muchas Una gracias. feliz noche para todos y mil gracias por la invitación. Con permisito. Gracias, Lina, por la gestión también. Gracias, Lina. Gracias, Freddy. Pues a todos, muchas gracias. Creo que todos tienen que ir a su clase. Acá nos encontraremos de nuevo. Gracias. Un bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Freddy. Buenas noches. Me encantó Gracias, este hasta luego. encuentro, profe. Hasta luego. Saludos al amigo. Ay, sí, así es. Así es. Un abrazo para todos. Gracias, Freddy. Nos encontraremos de nuevo. Gracias, profe, por la gestión. Excelente conversatorio. Alina, que fue Lina. En su alegría, ella fue la que puso la nota amable. Gracias, Lina. Qué chévere. Un abrazo, chao. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao.